Estimados doctores en Derecho, distinguidos abogados litigantes, apreciados estudiantes universitarios y público en general, que siempre el día a día nos sigue y está interesado en el fascinante mundo del derecho y la justicia. Es un verdadero honor para mí compartir con ustedes en este espacio hoy, viernes 23 de mayo del año 2025. Soy su abogado Leonardo Velázquez y voy a disertarle de un tema demasiado vital e importante para el ejercicio profesional y la garantía de los derechos ciudadanos, como es el denominado recurso de apelación. Lo vamos a enfocar desde la praxis, o sea, la práctica de los recursos de apelación, donde vamos a estar sumergidos en temas como los pensamientos de abogados insignes vinculados al recurso de apelación, así como preguntas de reflexiones que pudiéramos nosotros tener con relación al recurso de apelación. Asimismo, como el significado del recurso de apelación como tal, las bases legales que sustentan este recurso de apelación, los plazos para interponer el recurso de apelación, asimismo y de igual manera, los posibles errores que tienen ciertas sentencias y que nos sirven de medio para interponer estos recursos en tribunales superiores e instancias superiores. Finalmente, vamos a hacer comentarios sobre esta herramienta o este recurso que nos ofrece la ley para poder nosotros quejarnos y interponer nuestra inconformidad con relación a una sentencia de un tribunal o de un juez específicamente. Para iniciar nuestra disertación, me gustaría compartir los pensamientos de dos abogados insignes, juristas reconocidos en nuestro país Venezuela. En primer lugar tenemos el doctor Alan Bruber Carías, una figura insigne de nuestro derecho, específicamente en la área pública, que entre uno de sus pensamientos nos expone que el debido proceso judicial es la garantía fundamental para la justicia y en él la posibilidad de impugnar las decisiones es un pilar irrenunciable en nuestros procesos judiciales. Asimismo, tenemos el pensamiento del doctor Juan Carlos Apit, reconocido abogado litigante y exmagistrado, el cual ha expresado que el litigio es una constante búsqueda de la verdad y la justicia. Y los resultados son las herramientas vitales que el abogado tiene para corregir los desvíos y asegurar que la balanza se incline hacia donde debe inclinarse. Ambos pensamientos se vinculan entre sí. Por un lado, el doctor Alan Bruber Carías señala la necesidad de la impugnación y por ende de la apelación,
como parte del proceso, específicamente del debido proceso consagrado en nuestra Constitución, y como un derecho fundamental que asegura la corrección de las actuaciones judiciales. Por otro lado, el doctor Juan Carlos Apit indica que los recursos de impugnación y por ende de apelación no son, disculpen, meros formalismos, sino instrumentos vitales para rectificar los posibles errores o injusticias, impulsando así el proceso hacia la verdad y la equidad de todo sistema judicial. Ahora bien, mis apreciados amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas en general, pudiéramos reflexionar del tema que vamos a abordar en este momento con las siguientes preguntas de reflexión. ¿Alguna vez han sentido que una decisión judicial o cualquier decisión que sea importante para ustedes en nuestra vida fue la correcta o no fue la correcta? ¿O no fue la justa? Claro que sí, todos hemos pasado por eso, hasta yo mismo. Y en el derecho, esa percepción del error o injusticia es lo que abre la puerta a buscar una revisión y a no quedarnos de brazos cruzados. Por consiguiente, ¿qué harían ustedes si les negaran la posibilidad de expresar su desacuerdo y buscar una corrección en algo que le afecta profundamente? Sería una frustración, ¿verdad? Y lo verían como algo injusto. Pero por supuesto que no es así. Existen unas vías para expresar nuestros desacuerdos en las instituciones judiciales, como son los denominados recursos judiciales, los cuales están diseñados para permitir la modificación, sustitución o anulación de una resolución judicial o llámese sentencia. Que una de las partes haya salido lesionada desde el punto de vista judicial y que no te conforme, con lo cual puede ejercer su derecho en contra de esa inconformidad. En primer lugar, podríamos considerar el recurso de apelación, el cual se erige como una herramienta común en este escenario judicial. Los propósitos del recurso de apelación es permitir que una sentencia dictada por un juez de primera instancia sea evaluada, sometida a revisión de un tribunal superior, una corte de apelaciones específicamente se denomina. Es decir, este recurso se interpone tanto contra sentencias definitivas que ponen fin a un proceso y cierran el caso, como también este recurso se puede interponer contra ciertas sentencias interlocutorias que, aunque no finalizan el proceso,
por lo general causan un gravamen irreparable a alguna de las partes en el proceso, llámese acusador o acusado. El mencionado recurso de apelación tiene sus fundamentos jurídicos y varía según la materia. Así pues, en el ámbito civil o materia civil o jurisdicción civil, se encuentra en los artículos 288 al 319 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, para la materia penal o jurisdicción penal, está contemplado en los artículos 423 al 446 del Código Orgánico Procesal Penal, que son los artículos más relevantes en relación a los recursos de apelaciones. En contraste, tenemos también la jurisdicción laboral, y allí está regulado en los artículos 158 al 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la cual se dictan las pautas para ejercer este recurso y para administrar este recurso. Finalmente, tenemos también otra materia, la materia agraria, donde se encuentran los artículos 197 al 202 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, donde se establece el marco de actuación de estos recursos de apelaciones en el ámbito, en el aspecto o en la jurisdicción agraria. Por otro lado, si hablamos de los plazos para interponer estos recursos, estos son estrictos y varían según la materia, la jurisdicción que esté contemplada. Por ejemplo, en materia civil, para las sentencias definitivas, tienen un plazo general de 5 días hábiles, contando a partir del día siguiente a la publicación de la sentencia, conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. De este modo, si una sentencia se publica un lunes, por ejemplo, el lapso para apelar se extenderá hasta el otro lunes, excluyendo sábado y domingo, y días feriados, por supuesto. Asimismo, las sentencias interlocutorias que no ponen fin a un proceso, pero sí intervienen en algún conflicto o problema que presente el proceso, o que se denominan algunos casos irreparables. Allí se cuenta con 3 días hábiles, contando desde igual forma, según el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, desde el día que la sentencia definitiva. Por su parte, en materia penal, las sentencias penales, ya sean condenatorias o absolutorias, deben apelarse en un plazo de 10 días hábiles desde su notificación, tal como lo indica el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Mientras que los autos, es decir, aquellas resoluciones distintas a las sentencias, suelen tener un plazo de 5 días hábiles, a tenor de lo establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe destacar, amigas y amigos, doctores en Derecho, estudiantes universitarios y personas interesadas en la justicia, en materia laboral como en materia agraria, el plazo para las sentencias definitivas es de 5 días a partir
de la publicación de acuerdo con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 197 de la Ley de Trabajadores. En consecuencia, es fundamental tener en cuenta que la apelación puede tener un efecto suspensivo, deteniendo la ejecución de la sentencia, y o devolutivo, remitiendo el caso a un tribunal superior para su revisión. Adicionalmente, vamos a comentar sobre algunos errores judiciales en las sentencias y que lo podemos utilizar como herramienta o medios para interponer nuestros recursos de apelación. Un error, por ejemplo, un error de hecho, el cual podría ser la sentencia incurrió en un error de hecho al considerar que mi cliente estaba presente en el lugar de los hechos, cuando la prueba documental, valga la redundancia, como es el recibo de pago o de otra ciudad y el testimonio de algunos testigos en la declaración jurada de personas terceros que intervienen en el proceso, demuestra claramente lo contrario. Es decir, que la valoración de la prueba fue errónea y llevó a una conclusión fáctica incorrecta por parte del tribunal que lo evaluó. Otro error que pudiéramos sugerir, revisar bien esos expedientes en las sentencias para poder apelar, es por falta de aplicación de la norma jurídica, donde se podría argumentar que el tribunal aplicó erróneamente un artículo A en una ley X, ya que el caso de mi cliente no se ajusta a los supuestos de hecho de dicho artículo. Por ejemplo, ese artículo A y de la ley X que aplicó, en este caso el tribunal que dio la sentencia. La norma correcta, aplicable, debió ser el artículo B de la ley Y, que regula la situación que nos ocupa de forma específica y que habría llevado a una decisión diferente a la que tomó el tribunal. Otro ejemplo que pudiéramos tener la lupa puesta en la sentencia para poder apelar. Una interpretación errónea de una norma jurídica que podría alegarse de la siguiente manera. La sentencia interpretó de forma equivocada el alcance del artículo A de la Constitución, ejemplo, como un modelo de ley, dándole un sentido que no se corresponde con el espíritu y propósito de la ley. La interpretación correcta del artículo habría protegido el derecho fundamental de mi cliente o mandante de manera más adecuada. También podemos tener otros ejemplos, ahí como es la violación del debido proceso, que es otro motivo válido. Se pudiera decir que se violó el derecho a la defensa de mi representado al no permitírsele la presentación de una prueba fundamental
Ejemplo, un testigo clave que tuvo un documento, que el documento era un elemento crucial durante el juicio, lo que afectó la capacidad para desvirtuar las alegaciones de la contraparte. Esto constituye un quebrantamiento de la forma de el resultado del proceso y donde el tribunal incidió a hacerlo de forma errónea. Igualmente, amigas y amigos, pudiera también objetarse en la sentencia del tribunal la incongruencia. Es un argumento pertinente. Por ejemplo, la sentencia es incongruente al no pronunciarse sobre las pretensiones principales formuladas en la demanda, como el caso de una indemnización por daño moral, dejando sin respuesta una parte sustancial del litigio y afectando el derecho a la tutela judicial efectiva. Y finalmente pudiéramos dar otro ejemplo. La falta de motivación de la sentencia puede también ser denunciada, donde el tribunal pudo haber tomado una decisión que carece de la debida motivación, ya que el juez no expuso las razones fácticas y jurídicas que sustentan el fallo, es decir, la sentencia. No se explica cómo llegó el juez a sus conclusiones, impidiendo a las partes comprender el razonamiento judicial y ejercer adecuadamente su derecho a la defensa, consagrado en la Constitución. En la práctica se dice, amigos y amigos, que es muy difícil identificar los errores en una sentencia y a veces el juez redacta de forma muy engorrosa o no se le ve el error simple de una manera rápida. Es cierto que a veces la redacción puede ser confusa, pero la solución está en una lectura exhaustiva, un análisis profundo, una revisión eficiente y eficaz y analítica de la sentencia, desglosando cada párrafo y contrastándolos con las pruebas y las normas tipificadas en la ley correspondiente. Entonces, pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Basta con decir que no está de acuerdo para apelar? No. Hay que ser muy específico y demostrar con argumentos claros dónde está el error del juez. Si en los hechos o en la ley. Por lo tanto, mis amigos, reflexionamos cómo influye la falta de motivación en una sentencia, en la defensa de los derechos de nuestros clientes. Es grave porque si un juez no explica por qué decidió de una manera o de la otra, las partes no saben cómo defenderse o qué corregir, lo que afecta directamente el derecho a una tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, o desde un análisis
de la jurisprudencia de nuestro amado Tribunal Supremo de Justicia, podemos ilustrar los casos de apelaciones donde existen los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia con la clasificación de diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, en la jurisdicción civil, el juez de primera instancia no valoró correctamente el contrato o el préstamo debido y autenticado que represente la muestra de la existencia de la obligación y el monto adecuado. Su decisión de declarar la prescripción de la acción fue errónea al no considerar la interrupción de la misma para reconocer la deuda, tal como lo establece el artículo 1967 del Código Civil. La jurisprudencia se ha pronunciado con relación a esta situación en la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia número 0451 de fecha 21/7 del 2017, caso del ciudadano Rafael Jesús Salazar contra la ciudadana María Elena Rodríguez, la cual reitera la importancia de la correcta valoración de la prueba, específicamente las pruebas documentales y la aplicación de las causales de interrupción de la prescripción. Asimismo, en la jurisdicción laboral tenemos otro ejemplo con su sentencia correspondiente. La sentencia apelada desestimó mi pretensión de pago de horas extras, a pesar de que las planillas de asistencia y los testigos presentados en el juicio evidenciaron de forma clara la jornada extendida de mi representado. Se hizo una valoración superficial de la prueba que no se ajusta a los principios de primacía de la realidad y protección del trabajador que rigen en el derecho laboral y que están previstos en el artículo 2 y 18 de la Ley Orgánica del Trabajo. Fíjense bien, amigas y amigos, esto está consagrado también en una jurisprudencia relevante de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 0104 de fecha 10 de febrero del año 2021, caso del ciudadano Carlos Alberto Pérez contra Alimentos Polar, compañía anónima, la cual enfatiza la primacía de la realidad en la valoración probatoria en materia laboral y la necesidad de una exhaustiva consideración de todos los medios de pruebas. También tenemos otro ejemplo en la jurisdicción penal. Una sentencia, por ejemplo, condenatoria, se basó únicamente
en indicios débiles y no en pruebas fehacientes que desvirtúen la presunción de la inocencia. La cadena de custodia en ese proceso penal evidencia que fue rota, lo que invalida su fuerza probatoria y por consiguiente el juez debió haber absuelto a mi defendido por duda razonable de conformidad con el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal. En este artículo establece el principio indubio pro reo. En cuanto a la jurisprudencia relevante con relación a ese caso, tenemos la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 0140 de fecha 5 de mayo del año 2022. Caso del ciudadano Manuel Antonio Rojas, donde la sala reafirmó la exigencia de la prueba más allá de toda duda razonable para poder desvirtuar la presunción de inocencia y la observancia de la cadena de custodia. En otro orden de ideas, también tenemos otra jurisprudencia. En la jurisdicción agraria tenemos la sentencia que declaró improcedente mi solicitud declaratoria de la permanencia agraria. No consideró esa la totalidad de la prueba. Por supuesto, la prueba documental que se aportó en ese momento, la cual demuestra la vocación agraria de la tierra y la actividad productiva ininterrumpida por más de 10 años de mi cliente. El juez, por su parte, aplicó de forma restrictiva el artículo 26 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, desvirtuando el espíritu proteccionista del campesino y los fines de la producción agrícola establecidos en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. La jurisprudencia relevante que podemos citar en ese caso está contenida y fue establecida en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con competencia agraria en la sentencia número 88 de fecha 28 de febrero del 2023. Caso de producciones agropecuarias, El Granero, compañía anónima, contra el ciudadano Juan Pérez, que ratifica la interpretación amplia de vocación agraria y la protección de la permanencia de mi cliente. A pesar de todos estos ejemplos, amigas y amigos, abogados litigantes, doctores en Derecho, estudiantes universitarios, la solución es adaptar estos modelos a situaciones para la apelación, buscando énfasis en los errores que se señalaron en cada expediente que revisemos, combinando la teoría con la realidad procesal. En conclusión, dada la complejidad, mis amigos, del sistema judicial y lo riguroso de los requisitos y plazos para la interposición de los recursos, se hace indispensable
evaluar el caso, determinar la vía de impugnación que sea más adecuada y redactar el recurso de una manera sólida y fundamental. Se deben presentar argumentos claros y fundamentados que demuestren por qué la sentencia es incorrecta o injusta, apoyándonos en pruebas y razonamientos jurídicos sólidos. Del mismo modo, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, para interponer cualquier recurso, se debe demostrar que la decisión judicial causa un agravio, es decir, un perjuicio directo a los derechos o intereses recurrentes. Para finalizar, mis amigos, esta disertación que ha sido mi intención publicarles para su interpretación y su visualización, vamos a hacer una reflexión con relación a los dos juristas con el cual iniciamos el tema. El doctor Alabrú Escaría, que nos recordó al iniciar el tema que el debido proceso, con su inherente capacidad de impugnación o apelación, es un pilar irrenunciable para la justicia. De la misma forma, el doctor Juan Carlos Apit, desde su ángulo, su aspecto y su óptica del litigio diario, nos da de forma ilustrativa una señal que los recursos son esas herramientas vitales para corregir los desvíos y asegurar que la balanza no se incline al lado incorrecto, sino hacia el lado correcto, donde esté la verdad y la equidad, así como la justicia, y donde prevalezca la ley. Por lo tanto, la búsqueda de la justicia, mis amigos, mis doctores, mis estudiantes universitarios, no termina con una sentencia. Por el contrario, es un proceso dinámico en el que la vigilancia, el argumento jurídico y el uso adecuado de los recursos son fundamentales para asegurar que el derecho no se enuncie, sino que se realice plenamente en cada caso que se nos presente, en cada caso que defendamos, en cada caso que nos consulten. Muchísimas gracias, amigas y amigos, doctores, abogados, litigantes, estudiantes universitarios. Gracias por su atención y se despide hasta una nueva oportunidad su abogado Leonardo Velázquez, esperando que esta información sea valiosa para ustedes. Hasta la próxima.